tardes, chicos. Bienvenidos a esta primera semana de la materia de Sociología 1. En este caso, hoy veremos el tema o analizaremos un tema muy importante. Analizaremos un tema muy importante de la materia de hoy. El tema que hoy estaremos analizando es el de metodología de la investigación, que es el primer tema de la materia de sociología. Es decir, en este primer día no vamos a ver como tal qué es la sociología como ciencia, sino entender un poquito o reinterpretar un poquito lo que ustedes ya habían visto en la materia de metodología de la investigación. Esto se va a hacer mediante una presentación electrónica de PowerPoint. Recuerden que este es un complemento de la sesión de Zoom, que bueno, por problemas que tuve con mi computador, pues no puedo acceder directamente en una laptop a Zoom y por ende lo estoy haciendo tanto en el celular como en la tableta. Por la misma razón, voy a grabar videos cuando haya sesiones de Zoom para poder enviárselos a modo de como si fuera la misma sesión. Y de hecho este video es el que se va a presentar o se está presentando en la sesión de Zoom como tal, para que ustedes puedan acceder de alguna manera al contenido del día de hoy. Bien, vamos a analizar un poquito lo que es el tema del día de hoy. Como les mencioné, se va a hacer mediante una presentación en PowerPoint, que está Sociología 1, S1. Ahí está, ya se ve. Y bueno, en este caso les presento un poquito lo que sería la metodología de la investigación como tal. Es decir, qué es, para qué sirve, cómo se desarrolla y cómo se plantea. En este caso pues vamos a alejar un poquito la cámara. Veamos, chicos, donde me veo. Ahí estoy. Que se ve un poquito alargada la imagen por la forma redondeada. Aquí andamos ya, chicos. A ver si ya se puede poner. Bueno, en este caso, pues el tema es Sociología 1 y el tema como tal es metodología de la investigación. Vamos a entender por metodología una serie de elementos o de pasos que tratan de entender la realidad de algún fenómeno natural o social. En este caso, se presenta mediante diferentes expresiones. Por lo pronto, método como tal son una serie de pasos que se utilizan para resolver un problema o conflicto. En este caso es metodología de la investigación. Y los elementos que podemos presentar en la metodología de la investigación científica como tal, que son técnicamente los mismos de la investigación cuantitativa, es la observación. Primero es tener algún problema de interés, algo que nos interese mucho. Por ejemplo, un tema de interés en la actualidad es el COVID-19. ¿Cuál es el impacto económico que ha tenido en la sociedad mexicana? Ese es un tema de investigación, es una problemática y mediante esta serie de pasos que se les está presentando se puede acceder un poquito a entenderlos. En este caso, poder entender cuáles son estas diferenciaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el paso 1 es establecer un problema de investigación, el cual ya lo hicimos, ya se estableció un problema de investigación, es decir, el COVID-19. ¿Cuál es su repercusión económica en la sociedad mexicana? El paso 2 de este es identificar establecer una hipótesis, es decir, ¿por qué creo yo que pasa? Puede ser una hipótesis, por ejemplo, yo como mexicano no estaba preparado, los mexicanos
no estábamos preparados como tal para la pandemia debido a la situación económica en la que nos encontramos, es decir, una situación económica un poquito difícil para la mayoría de las personas. En este caso, para nosotros se presenta como una situación bastante difícil. El siguiente paso es recopilar la información de trasfondo, es decir, por qué pasan las cosas mediante una diferente información que se conoce de trasfondo, es decir, por qué razón, por qué motivo está sucediéndose ese conflicto a través de diferentes medios como internet, libros y demás. Diseñar un experimento para comprobarlo, hacer la experimentación, observar y tomar anotaciones. En este caso, en ciencias sociales se puede hacer una comparativa con otros países del mismo tipo de México, es decir, países tercermundistas o pobres. Hay que ser honestos. Por ejemplo, con Argentina o con Brasil, cómo está repercutiendo allá, y a partir de eso se va a utilizar como laboratorio hacia México. Es decir, porque estamos haciendo bien o que estamos haciendo mal, dependiendo del caso. Y bueno, analizar los datos que se descubrieron a partir de la investigación para después llegar a una conclusión. Que esos serían los pasos en general de la investigación científica. Aquí tenemos la metodología cualitativa. Se nos presenta de la siguiente forma. Cualitativa es aquella metodología empleada para abordar una investigación dentro del campo de las ciencias sociales y humanidades. Como tal, esta se enfoca no tanto en los números, sino en las cualidades, cualitativa, y trata de encontrar la relación que puede haber, por decirlo así, entre un obrero en una empresa. El investigador cualitativo entra a la empresa, toma el papel de un obrero y mediante ese papel él empieza a investigar y a realizar apuntes o anotaciones de cómo se está estructurando esa información. A partir de eso él empieza a convivir. En la investigación cualitativa generalmente el investigador se vuelve parte del entorno que investiga, es decir, se convierte en parte mismo, puede incluso generar amistades con las personas con las que convive, pero al mismo tiempo está realizando una investigación. Está cualificando las necesidades de aquellos con los que está investigando e está generando una valoración de los hechos a partir de lo que él está percibiendo, sin necesidad de estadísticas. Este tipo de investigación dentro del campo cualitativo se llama etnografía y recoge la entrevista directa. Pueden ser charlas entre las dos personas que están conviviendo, entre otras cosas. Ese es el punto 1 de lo que es la investigación cualitativa. Su método es inductivo, trata de indagar de adentro hacia afuera. Ese es el punto 1 de la investigación cualitativa. El punto 2 de la investigación cualitativa, muchachos, muchachas, es la investigación. Bueno, aquí tenemos algunos elementos. Descriptiva, diseño de estrategias, diseños de bibliográficos, diseños de interpretación, diseños de fenomenológicos, diseños de investigación, acción y diseños documentales. El que le comenté entra dentro de la investigación-acción. Aquí tenemos, por ejemplo, observación, entrevista y grupos de cuestión, de discusión, que son las técnicas a través de descubrimiento, codificación y reinterpretación de los datos. Interpretativa es una teoría fundamentada y inducción analítica a través del análisis. Los datos que podemos encontrar son de contenido y de discurso. En este caso, el que yo les comenté es de contenido y de discurso al mismo tiempo. Por su parte, el método cuantitativo sí se centra más en la recolección a través de los números, es decir, a la medición de los hechos para generar una interpretación. A partir de esto, el investigador cualitativo puede y tiene que, para lograrlo, mantener una estructura o un orden real.
Básicamente para su análisis procede mediante la utilización de técnicas estadísticas, variables y demás. El caso que les comenté, por ejemplo, es entrevistar a 10 obreros de 10 diferentes fábricas y preguntarles cómo se sienten. De esa manera, tratar de generalizar una cuestión y de esa forma tratar de entender la situación del obrero en el siglo XXI. Limitantes. No todos van a pensar igual y no todos van a tener la misma sensación. En este caso se recomienda la investigación etnográfica porque es más profunda y a veces lo que 3 personas te pueden decir puede ser muchísimo mejor que lo que 30 o 40 en el caso de tú verlo, porque tú estás viviendo lo que ellos viven, estás viendo y sintiéndose cómo se sienten. El cuantitativo no, simplemente desecha a las personas, los trata y los convierte en números, esa carga su interpretación, aunque para algunos casos se pueden combinar. Cuando vas a iniciar la investigación puedes empezar con el método cuantitativo para poder entender datos generales que después vas a profundizar con el método cualitativo. Este tipo de investigación se le llama investigación mixta y es más profunda porque utiliza ambas bases. Para conocer el entorno donde me voy a mover, voy a hacer una investigación cuantitativa y para conocer la realidad que está viviendo esa situación, la voy a hacer cualitativa y voy a interpretar las dos en mis textos. Aquí tenemos los pasos del método cuantitativo. Paso 1, definir el problema de investigación, formular la hipótesis y los mismos que vimos en el ejemplo anterior, que vienen básicamente del método cuantitativo. Y aquí pues podemos ver un poquito las semejanzas a diferencias que hay entre ambas metodologías. Mientras la investigación cuantitativa se centra en la formulación de la teoría, se hace por forma deductiva, la hipótesis se confirma mediante pruebas estadísticas y sus componentes son previamente fijados y operacionalizados, mientras que la investigación cualitativa, la formulación de la teoría se hace en forma inductiva, admite hipótesis emergentes y se confirman mediante el análisis lógico, permite incluir elementos nuevos denominados con denominaciones originales y tipologías que pueden variar. Es decir, no siempre se mantiene constante ni estática, a diferencia de la investigación cualitativa. Bien, técnicamente esto sería todo en cuanto a lo que sería nuestra temática. Técnicamente esto sería todo en cuanto a la temática que estamos tratando o que estamos observando. Es decir, la metodología de la investigación es diferente, es diversa y puede tener diferentes complicaciones dependiendo en qué la estemos utilizando. En ciencia yo soy sociólogo, como tal es mi carrera, es mi formación y por lo tanto pues yo de alguna manera considero que es mejor la investigación cualitativa que cuantitativa. De hecho mi tesis de maestría se fundamenta en la investigación-acción. Por lo tanto es de corte cualitativa, no cuantitativa. Si ustedes se topan con algún maestro que sea científico natural, él va a decirles que es mejor la investigación cuantitativa. Sin embargo, esa es cuestión de interpretación. A ustedes les dejo la pregunta, ¿qué sería mejor? ¿Investigar con datos duros, físicos, con datos estadísticos? A partir de eso tratar de interpretar una realidad social o bien conocer la realidad social que viven las personas dentro de esa misma realidad social a través de la interacción directa con las personas que estamos investigando. Dejen su respuesta en los comentarios y que tengan una excelente tarde. Recuerden, esto es un complemento de la sesión de Zoom. Durante esta sesión se les habló un poquito al principio del encuadre, el cual viene, como ustedes saben, en su guía de estudios, y también se les habló un poquito de cómo se va a desarrollar la materia. Por el momento me despido, que tengan un excelente día, soy el maestro Calixto y
Hasta luego. Recuerden, el miércoles tenemos si no cambian las cosas o si no hay indicaciones diferentes por parte de dirección. El miércoles tenemos asesoría. Esta será de 10:30 a 12. Que tengan un excelente día de nuevo y que nos vemos pues en la siguiente sesión. Bueno, una pequeña aclaración. El video del miércoles, que es una sustitución de los que no puedan ir a la asesoría, se pone hasta el final de la asesoría porque lo hago durante la asesoría. Bien, excelente día. Nos vemos, me despido nuevamente y hasta luego.